Bueno, entonces estamos viendo sobre cuál es el verdadero evangelio, el cual es el que nos manda a hacer la Biblia y es el que nos mandó a hacer nuestro Señor Jesús. Podemos citar al principio cuando Juan Bautista empieza a predicar. Empieza a decir arrepentidos. Al igual nuestro Señor Jesús comienza también predicando. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora citamos Hechos 17, verso 30 y 31. Y ahí la bendita palabra de Dios nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces ahí es un claro ejemplo de lo que tenemos que predicar. Y no nada más vamos a citar eso. Vamos a citar Lucas 24, verso 46 y 47. ¿Lucas qué? 24, verso 46 y 47. Lucas 24. Lucas. Lucas. Capítulo 24, verso 46 y 47. Entonces sí está claro cuál es el evangelio. No es nuestro evangelio que tenemos que predicar. No es: ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? O muchas veces, 24, verso 46 y 47. O muchas veces invitamos a la gente a recibir a Jesús como Salvador, en lugar de que la persona tome esa decisión de buscar a Jesús. ¿Por qué nosotros invitamos? Dios fue a la cruz, muy cierto, para ser nuestro Salvador. Pero ¿de quién es la decisión? ¿Quién tiene la necesidad de buscar a Dios? Nosotros. Muchas veces ya me salvó, ya estoy contento, ya soy salvo. ¿Pero qué implica? Vamos, decía que en la alabanza a Dios me muestra el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. El corazón debe de oprimirse. Decir: mi Señor Jesús derramó su cruz, derramó su sangre en la cruz, por mí, por todos nosotros y por todo el mundo. Cuán preciosa es su sangre. Pero no la aceptamos. La pisoteamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque no ha habido una conversión genuina en nosotros.
No ha habido un nuevo nacimiento en nosotros. No hemos sido mudados, como dice la palabra, a otro hombre. ¿Y quién es ese otro hombre al que tenemos que ser mudados? Al Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que tenemos que predicar. Leemos. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el evangelio genuino. Este es el evangelio que tenemos que predicar. Hablarle a la gente. Dios tuvo que ir a la cruz por ti, por mí y por toda la gente. Para que por medio de ese sacrificio en la cruz nos arrepientamos delante de Dios para ser perdonados. Tenemos que invitar a la gente al arrepentimiento. No tenemos que invitarla a recibir a Jesús en el corazón, en su corazón. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento genuino, no hay cambio de corazón. En cambio, si va a haber un arrepentimiento sincero y genuino, va a haber un cambio de corazón. Va a haber un cambio total. Vamos a aborrecer el pecado, vamos a dejar todo lo que no hemos querido dejar. Pero debe de haber una conversión total. Como nos dice en Corintios, una nueva criatura. Si no hemos recibido el perdón, no nos hemos arrepentido, no ha cambiado nuestra forma de vida. Por eso es lo que nos dice en Hechos 17, 30 y 31. Y habiendo Dios pasado estos tiempos de ignorancia, manda a todo ser humano a arrepentirse. ¿Arrepentirse para qué? Para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, para que Dios cambie nuestra forma de pensar, cambie nuestro corazón, seamos mudados a otro hombre. Y ese hombre es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Isaías capítulo 1. Ahora sí vamos a ver lo que es un estudio bíblico. Pero este estudio bíblico es el más importante que podemos escuchar. ¿Por qué? Porque es lo que verdaderamente tenemos que hacer. Isaías capítulo 1, verso 10 al 20. Y ahí de tema dice: llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dice: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes la tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieren y oyeren, comerán el bien de la tierra. Si no quisieran y fueren rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿No? Entramos nosotros, llegamos al lugar santo, donde viene el Señor a estar en medio de nosotros. Tenemos que ponernos a cuentas. Si nuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. En todo momento sabemos que estamos en un cuerpo de pecado. Que este cuerpo está inclinado al mal. Este cuerpo está inclinado a hacer lo malo. Entonces, debemos de llegar, Señor, si el mundo me ha tentado, si el mundo me ha hecho pecar, debemos de llegar y ponernos a cuentas. Debemos de estar arrepentidos constantemente. Y más cuando le fallamos a nuestro Dios. Él nos llama al arrepentimiento verdadero. Si nosotros venimos a predicar un evangelio diferente, ¿qué va a pasar con nosotros? Estamos tan acostumbrados. Ven, inclina tu cabeza, vamos a hacer una oración. Nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Muy cierto, podemos ir a la oración, tenemos que interceder, pero en el lugar secreto. Cuando nosotros invitemos a la gente al arrepentimiento, es porque vamos a hablarle a la gente de que a través de su arrepentimiento sincero va a haber cambios en su vida, va a ser una nueva criatura. Dios va a poner otro corazón en esa persona. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Ahorita vamos a citar más capítulos, más versículos de la Biblia y vamos a ver todo esto. Pero hay de aquellos que anuncian un evangelio diferente. Nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 10. Gálatas.
Hoy vamos a usar mucho la Biblia. ¿Cuál es? Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Gálatas, capítulo 1. Ahí el apóstol Pablo está exhortando a los Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí es un ejemplo de lo que muchos cristianos predican. ¿No? Predican un evangelio diferente, un evangelio distorsionado. ¿No? ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo lo que vimos en Hechos y en Lucas 24. Ahí nos habla de lo que tenemos que predicar. ¿No? Tenemos que predicar que Jesús fue a la cruz, ¿no? Y derramó su sangre. ¿Para qué? Para que la gente venga al arrepentimiento. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, si alguno anunciare un evangelio diferente, sea anatema. La realidad de estos tiempos se cumple en el libro de Apocalipsis. La apostasía en estos tiempos es la más fuerte que hay en la iglesia cristiana. Apostasía. ¿Por qué apostasía? Porque ya predican evangelios diferentes. Evangelio de ven, Dios te va a bendecir con una casa, con un carro, te va a bendecir con dinero. ¿No? Muchos otros. Ven, te invitamos a que vengas a recibir tu sanidad, a que vengas a recibir bendiciones. ¿No? ¿Cuál es la realidad de la verdadera iglesia? Cuando la iglesia tiene que estar afligida, luchando por las almas, entrando en agonía, en intercesión por las almas. Por eso Jesús cuando dice, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Ah? Primero dice, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos hace la invitación. Nosotros podemos pensar, no, pues, tomamos nuestra cruz. Hasta pensamos en ese momento, no, pues tomo mi cruz de madera y empiezo a caminar. Pero cuando dice Jesús, toma tu cruz, hay que tomar conciencia verdaderamente qué significado tiene la cruz. Porque Jesús tomó la cruz. ¿Y qué precio tuvo esa cruz? Su vida misma. Entonces, cuando Jesús nos invita a tomar nuestra cruz, es tomar nuestra vida
y entregársela. ¿Por qué? Porque Él ya pagó ese precio en la cruz. Al derramar su sangre y nosotros venimos en arrepentimiento a Él, Él nos lava con su preciosa sangre. Nos va lavando hasta que vienen vestiduras blancas a nosotros. A nuestro Señor Jesús, la cruz le costó su vida terrenal. Al igual nosotros tomamos la cruz y nos va a costar nuestra vida terrenal. ¿Por qué? Porque tenemos que separar. Dice, sed santos como yo soy santo. Santo es estar separados del mundo. Estar separados del pecado, estar separado de deleites, estar separado de todo lo que aborrece Dios, ¿no? Entonces, verdaderamente lo vamos a seguir tomando nuestra cruz de todos los días. Así como Él estuvo en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, así nosotros tenemos que despojar de pecado. Tenemos que dejar nuestra vida. Dice la palabra de Dios que juntamente con Él somos crucificados. Así como Él pasó esos 3 días y esas 3 noches en el centro de la tierra, ¿para qué? Para que el poder de Dios lo levantara con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucita, ya no había sangre en Él. Toda la sangre de Jesús fue derramada en la cruz. Toda. No quedó sangre en Él. Entonces el poder de Dios lo levanta. ¿Por qué no quedó sangre en Él? Porque toda esa sangre fue el precio de nuestros pecados. Entonces no quedó sangre en Él. Al tercer día fue resucitado. Y si la palabra dice que seremos juntamente con Él resucitados, es porque nosotros hemos aceptado su sacrificio en la cruz. Y a través del arrepentimiento somos transformados. Por eso cuando Él venga sobre nubes, en su venida que ya no está muy lejos, por eso Él, a través de esa sangre preciosa, somos lavados, y en el momento que Él venga sobre nubes, vamos a ser transformados, vamos a ser revestidos con su poder. Entonces, si nosotros anunciamos algún otro evangelio diferente, es un anatema. Anatema es maldito. Todos aquellos que predican un evangelio diferente entran en maldición. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 10, dice que nosotros tenemos que confesar con nuestros labios a Jesús para ser salvos.
Romanos 9. ¿Romanos qué? 9. No, perdón, es 10:9. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ajá. Aquí muchas veces citamos en este versículo, mucho lo usamos para decir, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Pero estamos viendo el tema principal, que ¿cuál es el verdadero evangelio que tenemos que predicar? Ajá. La palabra de Dios no crea contienda ni nada de eso, ¿no? Pero nos dice ahí en el capítulo 10 del verso 9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ajá. Aquí hay algo bien importante, y lo toqué al principio. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 12. Corintios. Capítulo 12, verso 3. ¿Capítulo qué, perdón? Capítulo 12, verso 3. Aquí vamos a ver qué implica confesar a Jesús con nuestra boca. Ajá. Y ahí nos dice la palabra. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ajá. ¿Qué implica confesar a Jesús? Ya creí con el corazón. Ya creo con el corazón. Pero aquí la palabra nos dice que lo tengo que confesar con mis labios. Y aquí la palabra en el capítulo 12 del verso 3 nos dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo tengo que confesar a Jesús a través del Espíritu Santo. Tengo que confesar a Jesús a través del Espíritu Santo. Con el corazón creo, pero con la boca confieso. Y ahí esta cita no nos dice que es lo que tenemos que predicar. Mas sabemos que lo predicamos, pero ahí que nos dice que si creyéramos con todo el corazón y confesáramos a Jesús que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Ajá. Pero la salvación viene a través del arrepentimiento, a través de que Dios nos mude a esa otra persona que es el Espíritu Santo. Y ya a través del Espíritu Santo vamos a poder llamar a Jesús Señor, y lo vamos a poder confesar. No me voy a salir mucho del tema porque es bien importante, ¿no? Yo ahorita me estoy dejando llevar por el Espíritu Santo, no por lo que yo pueda predicarles. Vamos al libro de Hechos 20. Hechos 20. Hechos 20, verso 21.
Hechos 20. Hechos 20, versículo 21. Vamos a 20 y 21 porque es bien importante también el 20. Y ahí nos dice la palabra. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí nuevamente el apóstol Pablo nos sigue invitando a predicar el arrepentimiento. Él ahí le estuvo predicando a los judíos y a los gentiles. ¿Y qué les anduvo predicando? El arrepentimiento. Imagínense a Pablo llegando, oyes, a los gentiles y a los judíos, oigan, ¿quieren recibir a Jesús como en su corazón? O recibirlo como si fuera un simple salvador. Cuando Jesús es todo. Jesús es todo. Y debe de ser todo en nuestras vidas. Por eso debemos de tomar nuestra cruz y entregar nuestra vida a Él. Entonces, está claro lo que tenemos que predicar. No es nada más estas citas. Aún en el Antiguo Testamento, nuestro Padre Celestial, que es el que hablaba en esos tiempos, nos invitaba al arrepentimiento. Jehová de los ejércitos. Vamos a primera de Samuel, capítulo 10. ¿De qué? ¿Mandé? ¿Cuál es el...? Primera de Samuel. El antiguo. Primera de Samuel. Samuel, ¿verdad? Sí, capítulo 10. Capítulo 10. Sí, verso 6. Verso 6. Él nos dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué pasa cuando hay derramamiento del Espíritu Santo en una congregación? Muchas veces vienen señales, prodigios. Viene el Espíritu Santo y ¿qué acontece? Viene el derramamiento y el bautizo del Espíritu Santo. ¿Y qué acontece? Empiezan a hablar en otras lenguas. Pero es la misma persona. ¿Quién es? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios. Por eso ahí el profeta Samuel le dice al rey Saúl, fíjese, ahí hay algo bien importante. El rey Saúl, Dios le pone su Espíritu Santo al rey Saúl. Y él empieza a profetizar.
y fue mudado a otro hombre, fue lleno del Espíritu Santo. Pero aquí acontece que el rey Saúl no era sincero. No tenía el corazón conforme a Dios. A Dios. ¿Por qué no tenía el conforme el rey Saúl? ¿Por qué no tenía conforme su corazón el de Dios? El rey Saúl jamás se preocupó del arca de la alianza. El rey Saúl le preocupaba más lo que decía el hombre que quedar bien con Dios. Y ahí había una diferencia. ¿Qué pasaba con el rey David? Primero, el rey Saúl le dice el profeta Samuel que iba a ir a la guerra con los filisteos, pero que tenía que esperar la llegada del profeta Samuel para ofrecer holocausto a Jehová. Pero viendo que todo su ejército iba desistiendo y viendo que el enemigo lo iba rodeando, pues agarra el rey Saúl y ofrece el holocausto. Y desobedece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un profeta de Dios habla, es la boca de Jehová hablando por él. Entonces, el profeta Samuel le dice, me tienes que esperar hasta que yo llegue. Y este hombre no se esperó, se desesperó. No veía con la mirada espiritual, veía con la natural, viendo todo el ejército de los filisteos. Y ya ofrece su holocausto. Y le dice el profeta Samuel, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha retirado tu reino. No serás más rey. Y luego en la segunda parte que el rey Saúl le falla a Dios. Lo envía a la guerra. Le dice, vas a matar grandes, viejos, ancianos, mujeres, niños y animales. A exterminar todo. ¿Por qué? Porque todo estaba contaminado. Todo estaba lleno de pecado. Así hasta un bebé. Hasta un bebé ya estaba contaminado. Ya estaba lleno de maldad. Por eso es que Dios exterminaba. Mandaba a exterminar todo. Ay, y el rey Saúl pues va y empieza la batalla y al último persevera la vida del rey. Otra falla. Entonces, ¿qué pasaba con el rey Saúl? Que no era sincero con Dios. No era fiel a Dios. Le importaba más el poder del hombre, el poder que le podía dar esta tierra y el quedar bien con el hombre. Y desechaba a Dios. Pero ¿qué acontece con el rey David? El rey David también pecó, también adulteró, fornicó. ¿Con quién? Con Betsabé. Pero ¿qué pasó con el rey David? Cuando llega el profeta Natán. Así dice Jehová. Y él empieza a decir, había un hombre
un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas. El pobre nada más tenía una. Y tuvo visitas y el hombre que tenía bastante fue y le quitó su ovejita al pobre. Y la sacrificó y se la dio a su convidado. ¿Qué merece este hombre? Le dice el profeta Natán. Le contesta airado el rey David. Pues tal hombre merece la muerte. Y así dice Jehová, ese hombre eres tú. ¿Cuál fue la reacción del rey David? Luego se arrepintió. Se arrepintió, se humilló delante de Dios y fue sincero. Por eso en el libro de los Salmos, en un capítulo, dice que el rey David tenía su corazón conforme al de Dios. Y así debe de ser con nosotros. Hoy pequé, hoy hablé mal, hoy forniqué con la mirada, pequé con la mirada, pequé con mi forma de hablar, pequé en varias cosas. Pero si me sigo y ese pecado que hoy hice no lo tomo en cuenta, es como si no hubiera hecho nada. Tengo el corazón como el rey Saúl. Pero si vengo y me arrepiento con todo mi corazón, me duelo de ese pecado y vengo y le digo a mi rey, Señor, he pecado contra ti. Y contra el cielo. Va a haber una diferencia. Entonces, es un arrepentimiento. ¿Qué hace? Conocemos el pecado y ya no tenemos que pecar más. Ya no debe de haber más pecado. Cada que pequemos y nos acordemos, híjole, hoy hice esto. Nos tenemos que acordar y declararlo cuando estemos en un lugar secreto. Señor, hoy pequé con mi mirada. Perdóname. Hoy pequé con mi forma de hablar. Perdóname. Ayúdame a ya no hacerlo. Perdóname, pero que verdaderamente haga ese cambio. Dice, y serás mudado a otro hombre. Que realmente a través de ese arrepentimiento que ya hemos hecho delante de Dios, que ese arrepentimiento nos haga una nueva criatura. Que Dios en ese momento nos haya cambiado nuestro corazón. Amén. Entonces estamos en Samuel. Samuel. Ajá. Vamos Samuel. Bueno, vamos a Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Capítulo 18. Uh-huh. Bueno, empezamos con el verso 4. ¿El capítulo qué? 4 y luego nos pasamos al 18. De ahí Sí, mismo del capítulo 18. 18. Capítulo 18, verso 4. Ahí nos dice, he aquí que todas las almas, Espérame. Ujú. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. capítulo 18, verso 4. Disculpe. Adelante. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma
que pecare, esa morirá. Por eso es que la palabra nos invita a ser santos. Porque imagínense si nosotros acabamos de hacer un pecado, pongamos una mentira, y de repente viene la muerte. Y dice aquí, el alma que pecare, esa morirá. En el Antiguo Testamento lo tomaban como algo natural. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que ver ya cuando estamos en pecado? Si tenemos que vivir con Jesús día con día. Entonces, si nosotros pecamos, sabemos que hay dos tipos de muertes. La muerte de este cuerpo y la muerte espiritual. Si el alma que pecare, esa morirá. ¿No? Pero si nosotros morimos, ya vamos a las dos muertes, a la natural y a la espiritual. ¿No? ¿Y cuál terrible es la muerte espiritual si morimos en pecado? Es la más tremenda. Entonces por eso debemos de estar arrepentidos. Una cosa que quiero dejar bien claro. Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. No podemos. Podemos interceder. Podemos orar. Pero no porque nosotros ya seamos salvos, ellos son salvos. Ajá. Para eso Dios nos ha llamado. Para interceder. Ajá. La palabra de Dios nos dice que si nosotros ya tenemos a Jesús en nuestras vidas, dice la palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Pero yo ya soy salvo. Es promesa. Y mi casa será salva. Pero también mi casa va a tener sus propias luchas, va a tener sus propios pecados, va a tener sus propias tentaciones. Y mi casa también tiene que vencer. Dijo nuestro Señor Jesús, yo he vencido al mundo y también ustedes vencerán al mundo. ¿Qué implica? Somos salvos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Tú, hay un punto y aparte. Y tu casa. ¿Qué implica mi casa? Que ellos también van a tener sus propias luchas. No porque yo ya sea salvo. Aquí nos dice en el 4 que así que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si nosotros estamos luchando por nuestra propia salvación, tenemos que también luchar en intercesión por nuestros hijos. Vamos ahí mismo en el verso 18. Dice, su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, él morirá por su maldad. Verso 19. Y si dijeras, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre,
ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del limpio será sobre él. Así que si tenemos ese pensamiento de que ya creo en el Señor Jesús, ya soy salvo, ya también es salva toda mi casa. ¿Ah? Debemos de escudriñar la palabra. Hay una enorme diferencia. Yo ya estoy caminando bien en el camino de Dios y ya estoy yendo bien, pero mis hijos también tienen sus luchas, también tienen sus pruebas y también van a seguir el camino estrecho. Ese camino estrecho es el más difícil. Y hay que ver en qué camino están yendo. En ese angosto y estrecho o en el amplio y espacioso. Es tremendo esto. Por eso es parte de lo que tenemos que predicar, el arrepentimiento, aún con nuestros hijos. Si nosotros vemos mal a nuestros hijos, tenemos que decirle: hijo mío, estás mal, arrepiéntete. Bueno, vamos ahí mismo en el 18, versos 30 y 31. Vamos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriré, casa de Israel. Ahí el 31 es muy importante. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu. Si hay arrepentimiento genuino, va a haber un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Según la palabra, vamos a ser mudados a otro. Ahora vámonos a Isaías 43. Y este tema lo voy a hacer en dos partes porque está muy extenso. Isaías, perdón. 43. Versículo 5, 6 y 7. Ahí nos dice la palabra de Dios. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Iré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Entonces, todos los llamados del nombre de Jehová
todos los llamados del nombre de Jehová, Dios nos ha creado para su gloria. Él nos hizo hijos e hijas. Pero si Dios nos ha hecho hijos e hijas, tenemos que parecernos a Jesús. Dice la palabra de Dios que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. Y muchos cristianos hay que dicen, no, es que para perfecto solo Dios. Y sí, es cierto. ¿Ah? Pero si la palabra nos está diciendo que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Llegar también a la altura. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, Dios nos hizo y nos hizo para su gloria. Vamos a Oseas capítulo 5. Oseas. Oseas. Capítulo 5. Sí. Versículo. Vamos al 14. Desde el 13. Dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Yareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Verso 15. Y andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ajá. Y ahora en Oseas 6, verso 1, 2 y 3, ahí mismo, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Ajá. Casi todo esto que hemos estado citando es sobre volvernos a Jehová. ¿Qué es volvernos? Es arrepentirnos. Les comentaba, es lo que nos mandó a predicar, el arrepentimiento, el que nos volvamos a Dios. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Actualmente con eso de la apostasía, mucho pueblo de Dios se está desviando, pero mucho pueblo de Dios. Cuando nosotros verdaderamente caminamos en el Espíritu, vuelvo a comentarles, nuestro rostro lo refleja. La gente nos ve diferente. La gente, dice la palabra y se cumple, somos luz para las tinieblas.